Ahí está grabando. Muy bien. Nosotros quedamos, si no se mal recuerda, yo no sé, Alex está en Mendoza y no tiene frío. Yo voy a llamar a mi suegro para ver si hay un clima cálido ahí. Yo estoy en Moreno y necesito tener buzo, campera y una estufa al lado. No sé, por ahí se cambió la climatología. Pero hace mucho Cambió. frío. Cambió. Cambió, sí. Si está frío, frío, no. Pensé que era la edad, digo, por ahí es la edad que yo me estoy congelando, pero no. Ya me quedo tranquilo que Gustavo también tiene frío. O sea, así que nosotros estábamos viendo lo de los profetas, que se había armado el tema del diálogo, ¿sí? Y habíamos dicho que una síntesis del mensaje. Los profetas vivieron con extraordinaria lucidez el desorden que reinaba en la sociedad. Una característica que tiene el profeta bíblico es que es una persona lúcida, es una persona que ve lo que otros no ven, ¿sí? Yo me parece que hay que, esa claridad es fundamental para el profeta. De hecho, cuando ustedes leen los profetas en el Antiguo Testamento, saben mucho de política, no se meten en política, ¿sí? Porque de hecho le contestan a la política, pero saben mucho de política. O sea, saben cuál es el clima, no solo nacional, sino el clima internacional. Que eso es un hecho interesante. Tengo a dos que se están uniendo. Admitir. Profe, tenés bloqueado el micrófono. ¿Ahora? No. Sí, ahí Ahora sí. sí. Ahí se escucha. Y ahí se vuelve a ver el tema de la pantalla. A ver, esperen que estoy admitiendo gente. Bueno, el segundo punto que yo marco ahí es el tema de la fidelidad al culto al Yahvé. Es una característica que yo tenía, ¿no? Que tenían que... Cuando hablo de culto, entendamos el contexto social que vivían ellos. Ellos no viven en un contexto social como el nuestro, ¿sí? Nuestro contexto social no es de paganismo, por lo menos en algunos sectores, ¿no? Ustedes, más allá que tenemos el Gauchito Gil, Gilda, Rodrigo, todos estos santos populares metidos en el medio, no es paganismo oficial, no es que hay un paganismo, porque son paganos. Primero, no utilicen esa expresión, traten de ser bueno con la gente. Sí, son paganos. Recuerden que Israel en ese periodo le gustaba, en algún sentido, le gustaba participar de los cultos a otros dioses. Entonces, lo que llaman ellos la fidelidad a Dios, lo que nosotros llamaríamos el compromiso espiritual, dejar la religiosidad, un poco lo que es la clave. Siempre hacen un llamado a la conversión.
arrepentirse de lo que estaban haciendo, a tomar una actitud diferente a lo que venían haciendo y reconvertirse. No llamaban al exitismo ni a diferentes cosas, sino decían, vamos, hay que convertirse, hay que hacerse nuevo. Los profetas condenaron también el orgullo y la ambición de las clases dirigentes que no mostraban la menor preocupación por el destino de su pueblo. El profeta tiene una característica en el Antiguo Testamento, dentro de todo el contexto, que es la característica de, yo lo explicaba recién, cuestionar el poder de turno. No eran partidarios, cuestionaban el poder de turno. Nosotros tenemos a Jeremías y a Isaías, que los dos, en algún sentido, se habían enamorado de Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías, el de la Biblia? Parece que nombré, que me digan el 3 de San Lorenzo que jugaba en el 64. Me miraron todo con una cara como diciendo, ¿qué está hablando este chico? Sí, yo ni sé cuál es el 3 de San Lorenzo que jugaba en el 64. Tendría que llamar a un par de personas, ¿no? Pero sí, el rey Josías es un personaje bíblico, está en la Biblia. Estamos de acuerdo todos, ¿no? El rey que mandó a limpiar las cosas, a buscar las cosas del templo. Mandó a limpiar el templo. Vamos. Y los tipos se encontraron con la Biblia, con la Torá, ¿sí? Sí. No sabemos bien cuál fue la intención de Josías. No sé si quería vender la propiedad, quería reabrirla o le faltaba madera para el fuego. Que en este momento yo necesitaría prender un fuego porque me estoy congelando acá en Moreno. No tenemos ni idea, pero el tipo encontró la Biblia, se arrepintió y hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Sí? Ese es el rey que ustedes van a ver si leen, por ejemplo, Isaías. ¿Se acuerdan la visión que tuvo Isaías? La visión esa linda que entra en el templo. ¿Cómo no se acuerdan la visión de Isaías? Visión. Yo todavía no voy por esa parte. Yo me acuerdo, profesor, que tienen encuentro ahí con el Señor. Sí, yo me gustaría que sea más específico con el encuentro con el Señor, porque eso es cuando le pregunto a mis alumnos, ¿se acuerdan el escrito? Sí, me dice, ¿está en alguna parte del libro? Sí, ya sé, yo sé que sabe, Denis. Si usted lee Isaías 6, dice, en el año de la muerte del rey Josías, vi al Señor excelso y sublime sentado en el trono. Lo que está marcando es la fecha de la muerte. Un detalle interesante. Jeremías también le gustaba Josías. Denme un segundo. ¿Sí? Tengo que responder sí o sí una llamada. Hola. Sí. ¿Cómo te va? Contame. Sí. Sí.
¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, lo escucho. seguimos. No, el tema es que justo un alumno de otra materia tenía una duda y me tenía que llamar a esta hora, justo. Si no, no lo podíamos resolver antes. ¿Sí? Yo les venía diciendo, para cerrar el tema, que los profetas condenaron, ¿sí?, a los dirigentes. Una actitud profética es condenar al dirigente, no se preocupaban por el destino del pueblo, por a dónde iba a terminar el pueblo. Más allá, yo le decía, de Isaías y Jeremías, que en algún momento tuvieron algún esplendor con Josías, después lo cuestionan por la decisión que toma. El profeta no se casa o no es partidario de un dirigente. Es partidario de Dios. Sigue a Dios. ¿Sí? No dice que no tenía ideología. Nosotros confundimos a veces ese sentido. ¿A qué sentido decimos? Esto es como hablamos, todos los cristianos tienen que ser apolíticos. No, no existe la política. ¿Sí? Todos los cristianos tienen un pensamiento político. ¿Sí? El problema es cuando el cristiano se casa con un partido político o con un dirigente político y pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Doy un ejemplo tonto. Y voy a tratar de salir fuera del país, así nadie queda afectado y desafectado. Por ejemplo, vamos a pensar en Trump. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que es un loco. ¿Sí? Partimos de la base que es un loco. Y es la opinión de la clase. O sea, esto no es una cuestión que usted puede decir, no, yo creo que es inteligente. No, es un loco. Trump es un loco. Si vos vas a Estados Unidos hoy, los cristianos evangélicos, y muchos, tengo parientes en Estados Unidos, son pro-Trump. ¿Sí? Sí. Se ponen la remera de Trump, salen con las pancartas de Trump, tocan la trompeta. Ahora, cuando vos lo escuchás a Trump, ¿sí?, solamente hizo 3 gestos cristianos. Ahora, su vida y su comportamiento no tienen nada que ver con el cristianismo. Lo acusaron de violación. Tiene más de 2 o 3 mujeres. Es violento. Y es un loco que tiene el botón rojo para apretar en cualquier momento. Entonces, más allá que el tipo diga, yo voy a orar en la Casa Blanca, no quiero el aborto, los gays son una porquería, uno como iglesia, si tuviera la voz profética en Estados Unidos, que creo que debe haber alguien, yo no puedo hablar del universo de Estados Unidos, ¿sí? Yo puedo hablar de lo que yo conozco, que no voy a dar los nombres por la duda, de mis 3 familiares y 2 amigos. La voz profética es condenar a Trump. Es como Bolsonaro. Es muy lindo Bolsonaro, que vaya a la iglesia, esto que el otro, pero cuando uno lo escucha opinar y accionar, es un loco. O sea, yo por eso hablaba de la voz profética la otra vez. La iglesia perdió la voz profética. ¿En qué sentido la perdió? O se casa con el gobernante de turno o lo cuestiona totalmente sin sentido. Y la voz profética es no casarte, pero cuestionar a todos los dirigentes que hacen malas cosas, no a uno o al partido que a mí me gusta. Qué sé yo. Todos tienen una idea política y alguno debe tener algún partido. Yo no voy a decir qué partido soy. Pero mi idea política es de centro izquierda. ¿Sí?
no empiecen a sacar el partido de este, porque no se van a dar cuenta de qué partido soy, porque no sé si sigue existiendo mi partido. Todavía tendría que ir a visitarlo y ser el único. Por ahí podría ser presidente de mi partido, porque si ya no existe más, me afilio y ya gané las elecciones. Una cosa medio así. Ahora, que yo sea de centro izquierda y me guste esa idea política, no quiere decir que no cuestione a los dirigentes de centro izquierda. Esa es la voz profética en una iglesia. No es la política. Es cuestionar lo que está mal ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hacían los profetas? No es casarse con la situación económica que uno vive. Muchos de nosotros vivimos la época de Menem, época gloriosa del 2x1, ¿no? Traíamos todo de internet de afuera, podíamos, tampoco lo cuestionábamos, y las cosas estaban mal. Uno tiene que cuestionar, aunque económicamente esté bien, si las cosas se están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Ahí ustedes ven algunos profetas. Siglo VIII, es chiquitito, por eso se lo voy a leer. Siglo VI, y posexílico, es lo que dijimos. Infidelidad religiosa, injusticia social, influencia del pacto davídico, avance de la inmoralidad. ¿Sí? Ahí tenemos Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. El mensaje de Amós era el llamado a la justicia, el de Oseas llamado a la fidelidad, el de Isaías énfasis en caminar con Dios en todas las esferas de la tierra, de la vida. Miqueas la lucha contra la corrupción y una síntesis de los otros. Eso es del siglo VIII. Eso se llaman los profetas del siglo VIII. Lo van a ver en el Antiguo Testamento. O en Antiguo Testamento 2. No me acuerdo bien en cuál de las dos lo ven. ¿Sí? En algunos de los dos lo ven. Está en Antiguo Testamento. Siglo VI. Inviolabilidad de Sion, ritualismo vacío, infidelidad de Dios, alianza con otros pueblos, falta de confianza en Dios, y ahí tienen Jeremías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías y Ezequiel. ¿Sí? Jeremías hablaba del arrepentimiento, la relación con Dios, la destrucción de la ciudad-templo. Nahum hablaba de la soberanía de Dios en el mundo, la nación orgullosa caerán por sus orgullos, contra las naciones de Israel, que atacan a Israel. Sofonías sobre la idolatría, Habacuc sobre la justicia, Abdías sobre el juicio de Dios y Ezequiel sobre el juicio por el pecado y la esperanza de regreso. En el periodo posexílico se habla de los cambios sociales, políticos, lingüísticos, cambio de culto y cambios teológicos, y ahí aparece Isaías 40 al 66. Ustedes saben que Isaías escribió. Tenemos dos libros de Isaías, o por lo menos creemos que hay dos autores de Isaías. Uno del profeta y otro de los discípulos. Lo que se llama Deutero-Isaías. En Antiguo Testamento también se lo van a explicar, el profesor es excelente y se los va a dejar mucho más claro que este inútil. Entonces ustedes van a ver que lo van a entender, pero yo quiero que entiendan, hay dos. ¿Sí? Lo que ustedes leen como uno, son dos. Era tan simple la vida antes del seminario, ¿no? Yo lo sé. Les puedo asegurar que lo sé. Ageo, Zacarías, Jonás, Joel y Malaquías hablan de la reconstrucción del templo, ver que Jehová es misericordioso, ¿no? Con los gentiles también, el caso de Jonás, llamado a un encuentro con Dios y infidelidad al ritual, notar el robo que cometieron y todo eso. Llegamos al momento del cautiverio y regreso. Vimos la monarquía, la división de la monarquía, que son Israel, reino del norte, fue destruido por los asirios, los babilonios toman Judá,
pero en algún momento tienen que volver, regresan. ¿Sí? Más o menos ahí ustedes tienen el exilio, el regreso, Zorobabel, Ageo y Zacarías, Esdras y Nehemías, Macabeos, y después independencia. Obviamente, los personajes que más nos recuerdan que son Esdras y Nehemías, que era un escriba y un gobernador. Ustedes se hacen cursos sobre el liderazgo de Nehemías, ¿sí? Así que lo vamos a pasar rápidamente. Ahí tienen un poco la ruta que hicieron. No fueron 2 expediciones nada más, fueron varias expediciones. Las 2 grandes expediciones son la del 537 y la 458. Se necesitaba permiso. La última gran expedición es la de Nehemías. Nehemías va a reconstruir la ciudad. En sus iglesias lo deben haber predicado 33 veces, ¿sí? El caso de Esdras es más interesante porque Esdras fue sin militares, fue solito. Nehemías iba con el apoyo del ejército. A Esdras no lo leemos porque es medio aburrido el libro. Nehemías más lindo, salí, me peleé con este, me agarré la espada cuando estábamos con los ladrillos, te parece tipo, no, Thor, todo armado, vamos a pelear. Esdras el viejito que lee la revista. Bueno, no, Esdras era el que hizo la reconstrucción espiritual. Esta es la ciudad que se encuentra Nehemías, que reconstruye Nehemías. Si ustedes ven un mapa, si ustedes su Biblia y ven un mapa de la ciudad en tiempos de David o en tiempo de Jesús, se va a dar cuenta que no es la misma ciudad. Que esto es un pedacito de la ciudad. ¿Sí? Lo que hace Nehemías cuando llega, recorre la ciudad en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando por la puerta de las ovejas. Ahí. ¿Sí? Más o menos ahí empieza, y empieza a dar toda una vuelta así. Y vuelve ahí. Y el libro va a describir sección, puerta, torre, ¿sí? ¿Y quién construyó? Fue un estadista, tomó en cuenta todos los detalles, ¿sí? Detalle también de la vida de Nehemías. No solamente mandó hacer, sino hizo. Un líder no es el que manda, es el que hace también, Hay que repartir tratado y te quedas en tu casa. No sos líder. Repartí, andá vos, o sea, está, organizá, ¿sí? Involucrate en el asunto. Eso es lo que planteó Nehemías. La forma común de reconstruir el muro era haciendo 2 paredes y rellenar de escombros en el medio, quedando una calle sobre el muro. Si usted lee la reconstrucción del muro en Nehemías, va a plantear eso. ¿Sí? Él plantea esa reconstrucción. Además, hoy los muros de Jerusalén tienen rocas grandes, ¿sí? Son un cuadrado importante. Pero esos muros no son los de Nehemías.
recuerden que Jerusalén fue destruida y construida un montón de veces. Yo sé que ustedes tienen historia de cristianismo. No tuvieron todavía historia de cristianismo. Van a tener el cuatrimestre que viene. Su profesor, Pablo Lexú, les va a contar que él hace viajes a Israel. Cuando él se los cuente, ustedes van a querer ir ahí. No es que yo voy a matar el negocio de los viajes a Israel. Ahora, los lugares santos que hay en la tierra de Jerusalén, de Israel, son simbólicos, no es tan exacto, porque se construyeron y reconstruyeron un montón de veces Jerusalén. Usted va a ir a la tumba de Jesús, que está en el medio de Jerusalén, y usted va a decir, acá estuvo Jesús. ¿Qué sé yo? No sabemos si estuvo Jesús, porque se reconstruyó un montón de veces. Nadie que destruyó dijo, che, dejemos la parte cristiana para que quede, para que sepan, para que hagan turismo esta gente. Sí, la destruyeron, ¿sí? No quiero... O sea, ya sé por qué no me invitan a mí a hacer esos viajes turísticos, porque lo arruina el negocio. Pero bueno, mi deber de profesor es decirles eso. Profe, Sí. el muro de los lamentos que van todos los judíos y la gente a llorar y a orar, dice que es un pedazo, el único pedacito que quedó el templo Salomón. Sí, eso es así, pero precisamente no es el templo. Es el muro exterior del patio. No sé cuántos viven en casas, ¿sí? Los que viven en casa generalmente tienen la casa y en su terreno hay una medianera, ¿sí? Sí. El muro de los lamentos es la medianera. Vos vas y los judíos te dicen, es el templo, sí, es el templo, porque tu propiedad, tu casa es la medianera también. O sea, vos no te desentendés. Si se te cae la medianera, la tenés que hacer de nuevo. Es el templo. Es el templo. Pero no es el lugar santísimo. ¿Sí? Igualmente, cuando uno va, yo fui a Jerusalén, cuando uno va, vos sabés todo esto, pero te pones a llorar frente al muro de los lamentos. ¿Sí? Porque te impacta, te llena, es un muro importante, es algo especial ese lugar. Pero es un lugar, la periferia, yo no... ahora no tengo tiempo, posiblemente en otra materia sí lo vean. Hay dibujos donde se muestra más o menos que es un pedacito chiquito del muro. Hoy los arqueólogos judíos encontraron subterráneamente más partes del muro del lamento, más partes de ese muro. Y calles que indicarían que casi seguro por esas calles caminaron en los tiempos de Jesús. Eso no está muy visual. No está al aire libre, hay que meterse por un túnel, ¿sí? Chiquitito. Y ahí los rabinos tratan de ir porque ese muro estaría más cerca de lo que estaba el templo. Entonces lo que tratan de ir es para orar ahí, para estar más cerca del lugar santísimo, dicen ellos. Ahora, en arqueología les quiero decir algo. Todo es probable y todo es improbable. Hasta que viene uno y encuentro algo y te arruinó todo lo que venía diciendo. Usted va a Jericó y el de Jericó te dice, esta fue destruida por Josué. Y los datos históricos dicen que esa Jericó no fue destruida por Josué. Esa Jericó que te muestran. Por ahí la Jericó que destruyó Josué está en otro lado, a unos kilómetros.
¿Eso quiere decir que cambia mi fe? No, no cambia mi fe, porque yo estoy diciendo un hecho arqueológico. Mi fe en el relato bíblico no está en el hecho arqueológico. Mi fe en el relato bíblico está en lo que hizo Dios, no en la piedra. ¿Está claro? O sea, por ejemplo, nadie encontró restos del Éxodo. ¿Sí? Nadie encontró una selfie de Moisés cruzando el mar, Mar Rojo, Mar de la Caña, mar del que usted quiera, el Golfo de Alcaba, el Golfo de no sé dónde. Ahora, ¿todos ustedes creen que cruzó el Mar Rojo? Es una respuesta que es positiva siempre en todos los casos. Sí, creemos que cruzó el Mar Rojo. O sea, por lo menos en esta clase. En la clase de Antiguo Testamento pongan lo que quieran. En esta clase sí creemos que cruzó el Mar Rojo, profesor. Porque, por fe, no por demostración científica. Eso se llama fe. Si yo voy a esperar una demostración científica, es como la foto que aparecen buscando gigante. ¿Vieron que hay una foto en internet? Se encontró gigante. ¿Sí? Vieron, ahí están los gigantes que habla la Biblia. Son trucadas las fotos esas. Hoy salió un artículo que dice, todas las fotos que aparecen gigantes son trucadas, no son gigantes. Pero mi fe no cambia por una foto. Porque mi fe está en lo que dice la Biblia y para qué lo dice la Biblia. Seguimos. ¿Qué cambios produjo el exilio? Recuerden, el exilio es un hecho fundamental. ¿Sí? Dejan de ser reino. Olvídense, ya no van a ser reino. ¿Sí? Cambios de contexto. Aunque los exiliados habían sido arrancados por la fuerza de sus hogares, parecían disfrutar de la considerable libertad y alcanzaron un gran progreso. Muchos no quisieron volver de Babilonia, ¿eh? Se quedaron. ¿No es que cuando Ciro dijo, pueden volver los judíos a su tierra, salieron todos corriendo? No salieron todos corriendo. Se quedarán porque habían progresado. Cambios políticos. Dejó de ser un estado independiente, se convirtió en una provincia o distrito. Se convirtió en un semi-estado independiente con los macabeos, pero duró muy poco porque lo conquistaron los romanos. O sea, el periodo que tuvieron de libertad no fue muy amplio. ¿Sí? Acá comienza lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, la función del sacerdote, que hasta el momento era una función simple y después del exilio, y como no había rey, empezó a cumplir una función civil más importante. ¿Sí? Hasta el momento, nosotros tenemos que en la monarquía el sacerdote cumplía una función cúltica. En el periodo de jueces, también, salvo Samuel, que fue sacerdote, juez, profeta. ¿Sí? Moisés no fue sacerdote. Es en el post-exílico que surge la figura de sacerdote como un funcionario. Cambios lingüísticos. Dejan de hablar hebreo, empiezan a hablar arameo. El hebreo queda para el culto. ¿Sí? Durante mucho tiempo no, porque después con el templo también. Cambios cúlticos. En la esfera cultica o religiosa, el eje de la fe dejó de ser el templo, pasó a ser la ley. Recuerden que tuvieron destruido el templo, construyeron el templo, pero siguieron manteniendo la sinagoga. La sinagoga es donde sale la iglesia cristiana. El modelo de iglesia de Pablo es de la sinagoga. ¿Sí? ¿Dónde iba a predicar Pablo? A la sinagoga. Cuando no lo querían, se iba al costadito y se formaba en Jerusalén,
se calcula que creo que había 120 sinagogas en el tiempo de Jesús alrededor del templo. O sea, las sinagogas saben cómo se forman. 12 hombres. No es machismo. Recuerden que era en la antigüedad. Ya tuve una discusión con las mujeres de mi casa. No es que la Biblia es machista. Dicen, no, pero se va a caer el patriarcado. Las esposas pueden ser pastoras. Sí, todo bien. Pero en la antigüedad, en el contexto de la antigüedad, el Antiguo Testamento no es machista. Mantenía un contexto cultural, ¿sí? Para formar una sinagoga tenía que tener 12 hombres. ¿Cuándo se convertían en hombres? A los 12 años. A los 12 años, o sea, no eran hombres grandes. Muy bien, Antonio. También podían ser medio en la mezcla de pibes, pero la sinagoga era mucho más que un culto religioso, era un centro comunitario, era un centro donde se hacían tratos, donde se ayudaba a la gente, ¿sí? Donde se enseñaba. No cumple solamente el lugar cúltico. Cambios teológicos se convierten a un monoteísmo estricto, ¿sí? Hasta ese momento era un monoteísmo práctico. Con el destierro y la vuelta se convierte en un monoteísmo estricto, donde surge el profetismo. Surgen algunas ideas importantes: expectativa mesiánica, el reino de Dios. Recuerden que ellos venían teniendo la idea que Dios jamás iba a destruir Sión, y cuando se destruye Jerusalén se preguntan, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál es la cuestión? Entonces ellos replantean teológicamente y plantean esto, la idea mesiánica. El rey que viene es el Mesías, el hecho del reino de Dios es más importante que el reino de Israel. Son ideas que van a servir para el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, con esto termino, ¿sí? No sé si termino, porque son 11, hace una hora que estamos. No sé qué hora es. Y 8. ¿Sí? Y 20 terminamos, así que vamos a ser rápido. Antes de terminar, ustedes tienen el final. Me tienen que mandar los PowerPoint. El día del final se conectan. Oren por fe. Yo miro los PowerPoint. Si no me gusta, le hago una pregunta. Por ahí digo, por ejemplo, Gustavo, decime algunas cosas del PowerPoint, como para que no pareciera que nos vamos a conectar 5 minutos. Para generar un poco más de vínculo. Sí, yo creo que estoy con Fernando Zaini. Creo que estamos los dos juntos. Por ahí, supongamos que Fernando no se puede conectar y me conecto con la rectora del seminario. ¿Sí? Que esté ella en la mesa. Nunca pasa. No, nunca pasa. Pero en cuarentena, empezamos 15 días, hace 3 meses que estamos, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo les voy a pedir que ustedes hablen del PowerPoint. Por eso yo necesito que el PowerPoint pongan bien claro. Además, dentro del PowerPoint de quién es, me mandan PowerPoint y de quién es. Guárdenlo así. Entonces yo lo puedo ver en la computadora. ¿Quedó claro? Muy bien, Nuevo Testamento. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo es la fecha para enviarle el PowerPoint, digamos, fecha tope? ¿Semana que viene, miércoles? ¿Cuándo es el final? Yo tengo que es el 15 de julio, miércoles 15 a las 5:30. Bueno. Vamos a dejar como fecha tope el miércoles que viene. Perfecto. Gracias.
Ni un día más, ni un día menos. ¿Sí? El jueves y el viernes feriado. Sí, no me hagan contestar en feriado. O sea, yo estoy acá, no voy a salir a ningún lado. O sea, no, sí, un feriado medio... Pero no me hagan contestar, por lo menos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir rápido porque usted tiene el libro y entró Daniela, así que nos vamos a apurar si no sabe qué pasó en la clase. ¿Sí? Esta es la ciudad... ¡Qué malo! De Jerusalén. ¿Se acuerdan la que yo mostré? Era más chiquita. ¿Sí? Esta es como más... Acá está el templo. Voy a ver si se puede... ¿Ven dónde está este coso rojo? ¿Sí? El templo de Salomón era este pedacito así. El segundo templo era este pedacito así. El templo de Herodes era todo esto. Acá lo ven en la otra foto mejor. El muro de los lamentos, que está acá abajo, ahí, vendría a ser una parte de este templo, de esta parte de acá. Ah, no lo pusimos. ¿Sí? El muro de las lamentaciones es parte del muro de contención de la explanada del templo, venerado como el último hogar de la presencia divina. Es la medianera del templo. No esta de acá. Es lo que... Wikipedia. Toqué algo y pasamos a Wikipedia. ¿Está bien? Imagínense el hecho que tienen que adoran a eso. O sea, oran ahí. ¿Sí? Igual es un lugar lindo para ir. Voy a dar algunas diapositivas nada más. Hay cosas que... Este es el mar de Galilea o Tiberias, ¿sí? Es una olla. El mar está en una depresión. Por eso a la noche se forma tormenta. Por eso ustedes cuando ven los relatos, ¿no?, que Jesús los manda y se produce tormenta, es en la zona donde más trabajó Jesús, donde hizo milagros, más predicó, posiblemente porque él viviera ahí, ¿sí? En Capernaum fuera su base, ¿sí? De donde vivía Pedro, casi seguro. Ustedes van a Capernaum hoy y te dicen que está la casa de Pedro. Y te muestran una casa. Hay 343 casas más. Ellos dicen, esta es la casa de Pedro. Hicieron un templo. Es la casa de Pedro. El templo es más grande que la casa de Pedro. O sea, agarraron como 5 casas más. Puede ser, vivió una cuadra más, una cuadra menos. Pero la zona es esa. Por ahí sí estuvo Jesús, estuvo en Magdala. Ustedes van a ver que especialmente en los evangelios, ¿sí?, hay por lo menos 5 historias de conflictos con Jesús.
La primera historia de conflicto es la cuestión sobre la autoridad, ¿sí? Siempre le preguntaban de dónde venía su autoridad. La segunda es con el tema del tributo al César, cuestión que sigue hasta la actualidad, si hay que pagar los impuestos. ¿Sí? Seguimos discutiendo esas cosas. No paguen los impuestos, total. Hay 3 millones de personas más que no pagan los impuestos. No estoy aconsejando esto, mañana ninguno trabaja en la FIP, ¿no? Ya veo que uno trabaja en la FIP, me investiga y terminamos perdidos. Quedó todo grabado, Alberto. Ah, vos sos contadora. Sí. Sabelo. Sí, ella es la que les cobra los impuestos a todos ustedes. O sea, No. hay que quemarla. Es la Mateo del grupo. Leví. Leví. O Judas, elijan. Yo creo que es más Judas que Mateo, pero bueno. No, pastor, así no. La tercera historia, el tema de la resurrección, en el Antiguo Testamento. La idea de resurrección no existe, porque no existe el concepto vida eterna. No es que no había vida eterna. Ellos no discutían el concepto de vida eterna. Cuando ustedes leen, ¿sí?, pasaje del Antiguo Testamento, dice, habla de la vida eterna. No habla de la vida eterna. Porque para el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento es una vida en concreto. Las bendiciones se viven acá. Por eso, todas las teologías de la prosperidad se basan en el Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Siempre es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Siempre el Antiguo Testamento. Y es un tema de conflicto. ¿Por qué surge la idea de vida eterna? Es cuando vienen los griegos, los toman, es en el post-exílico, es donde ellos empiezan a entender que puede existir el alma, que puede haber algo más. Y se empiezan a preguntar. Por eso nosotros decimos que cuando viene Jesús es el tiempo justo. ¿Por qué es el tiempo justo? Porque se da un tiempo donde el pueblo que los iba a escuchar estaba con una expectativa de escuchar algo nuevo. Y estaban las bases teológicas para que entendieran lo que iba a decir Jesús. Jesús viene a plantear la vida eterna, ¿sí?, no la bendición acá en la tierra, ¿sí? La cuarta historia de conflicto es el gran mandamiento. Cuando ustedes lean los 10 mandamientos y reflexionen sobre los 10 mandamientos, se van a dar cuenta algunas cosas que son interesantes, como este hecho, esta pregunta que se le hacen a Jesús. Jesús responde que son, ¿se acuerdan? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y el segundo gran mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Si ustedes leen los 10 mandamientos, Jesús no está dando 2 nuevos mandamientos, está haciendo el resumen de la ley. Así resumían la ley. ¿Sí? Ese es el conflicto que ellos tenían, discutían. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Sí? Porque ellos estaban discutiendo cuál obedecer. La excusa. A ver, ¿qué es más importante, pastor? ¿Que yo venga a la iglesia o que le haga los mandados a mi esposa? No hagan esa pregunta, es tramposa. O sea, porque si yo le digo, hacerle los mandados a tu esposa, no va a venir a la iglesia. Y si le digo, venir a la iglesia, me va a dejar como un tirano con la esposa. ¿Sí? Esa misma pregunta es la que le hacían a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento? Si decía amar a tu prójimo, viste, es un hereje. Y si decía amar a Dios, fíjate, no quiere a la gente. ¿Sí? Jesús la resolvió más simplemente. Nosotros a veces los pastores nos metemos en camisa de 11 varas, le contestamos, usted tiene que servir a Dios, hermano. Y el tipo va y dice, el pastor dijo que tengo que ir a la iglesia, por eso no limpio la casa el sábado, porque tengo que trabajar a la iglesia
y la esposa la agarra una vena así y se hace atea porque el esposo es un vago. Digo porque la mujer es la que más reacciona. En este sentido, podemos tomar a los hijos, a los esposos, a todo. Antonio, quería decir algo. Sí, sí, sí. Con respecto al tema, porque esto nunca me quedó claro. O sea, entiendo el tema, el concepto helenístico, que es el tema del alma, ¿no? Que a veces las iglesias lo usan o tienen una mala comprensión del concepto, ¿no? Pero lo que no me quedó claro, porque, o sea, la parte antropológica lo tiene este concepto del ser, ¿no? En el Antiguo Testamento, el concepto de, podríamos decirle, hebraico. Y en el Nuevo Testamento entra lo que es el alma. O sea, quiere decir que están un poco helenizados los que están escribiendo, es mi pregunta. Sí, hiciste una pregunta que se lo tendría que contestar Mario González casi, ¿no? Sí, Mario lo que pasa es que tardé en digerirlo. Mario es un profesor de teología. Yo voy a contestar de mi humilde posición. No hay ningún problema. Sí, desde la ignorancia puro. No lo pueden utilizar para rendir un examen de ninguna materia porque van a desaprobar categóricamente. ¿Sí? Ustedes cuando tengan una materia, leen lo que dice el docente. Yo les digo lo que yo entiendo. Primero, la Biblia habla de un ser, de una persona, una totalidad. ¿Sí? Aunque menciona espíritu, alma y cuerpo, es una persona. No existe el alma sin cuerpo. ¿Sí? Cuando usted dice, se convirtieron 5.000 almas, y todos decimos gloria a Dios, usted está diciendo, voy a tratar de ser académico, cosa de que nadie se ofenda, una estupidez. Porque se convierte una persona, el cuerpo también existe. O sea, es un concepto que viene del concepto hebraico. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, no es que están helenizados. Ellos en el Nuevo Testamento tienen una cultura diferente. Porque el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan que está escrito en griego. Tal cual. Hay un curso que está dando vuelta por internet de un pastor que dice que se escribió en hebreo y después lo traducieron. Es imposible, porque no escribían en hebreo. A lo sumo está escrito en arameo y tampoco también es imposible. Se fue perdiendo eso. Se fue perdiendo. Claro. Ellos, los autores hablaban griego. Es para alguien que leyera griego. Es evidente, más allá de eso, que ellos tienen un replanteo cultural, pero no dejan de ser hebreos. Pablo era un hebreo, que cuando habla del cuerpo, habla del espíritu, no está haciendo una separación, lo está manteniendo al hombre igual. Lo que para Pablo es que la resurrección va a ser del hombre completo. Claro. ¿Está claro? O sea, no Sí. del alma. Se convierte ¿Qué pasa con el cuerpo? Es la pregunta. Entonces usted puede decir no a la cremación, porque si va a resucitar el cuerpo... Ahora, vuelvo a decir un concepto básico que nosotros tenemos que recuperar, de la palabra Dios. Dios hace lo que se le canta la gana, porque es Dios. Puede hacer nuestro cuerpo de nuevo, porque es Dios. Ese concepto, no hay limitaciones para Dios. O sea, si yo mañana, bueno, yo me prendí fuego haciendo un asado, supongamos que me hubiera prendido más fuego haciendo un asado, hubiera implosionado haciendo un asado, flor de asado comía ese día en mi familia. ¿En la resurrección me hubiera dado el cuerpo? Sí, me hubiera dado el cuerpo, porque una persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Si no, no es persona. No se puede dividir. ¿Está bien? No se puede. Este concepto de
de dividir el cuerpo, el alma, es helenista, es del contexto helenista, pero no viene de la Biblia, viene de la cultura posbíblica, viene de la lectura que hacemos de los filósofos y que lo utilizamos. Es lo más católico que existe. A nosotros los evangélicos que nos da bronca, a los católicos que no nos gusta que pongamos nombre de católicos, que si los católicos llaman lectura filosófica a una materia, nosotros le ponemos filosofía leyendo textos para no ni parecernos a los católicos. Y ser bien alejados. Si usan sotana, nuestros pastores usan minifalda. Si ellos se casan, nosotros nos divorciamos. Hacemos todo diferente. El concepto de alma viene del catolicismo, que ellos sí plantean esto del alma. La Biblia no lo plantea, Pablo no lo plantea, bajo ningún concepto. Pablo es hebreo, Pablo era un rabino, era un fariseo, él aprendió con los fariseos. Entonces, ¿qué plantea Pablo? La totalidad del hombre. Los conceptos que utiliza son griegos. ¿Por qué? Y porque él hablaba los otros idiomas, pero le hablaba a gente griega. ¿Qué concepto va a utilizar? Es lo mismo que si algún día, con mucha ayuda del Señor, con mucha revelación espiritual, y yo aprendiera a hablar inglés. ¿Sí? Posiblemente mi cabeza va a seguir hablando castellano. Y muchas palabras le voy a dar el sentido castellano, pero voy a utilizar palabras en inglés. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo. Pablo seguía siendo hebreo escribiendo en griego. Entonces, aunque pone alma, aunque pone espíritu, aunque pone cuerpo, en su idea está la unidad del cuerpo, de la persona. El problema es quién lo interpretó posteriormente, que siguieron una idea filosófica, siguieron una idea equivocada, ¿sí? En el fondo es una idea equivocada. Pero no, está bien. Es lo mismo que la resurrección, es un concepto que va a surgir cuando ellos entienden el tema del alma. Más que el tema del alma, el tema de la vida, ¿qué hay después de la muerte? ¿Sí? Para el pueblo hebreo era el acabose. Para los griegos no, hablaban de la liberación del alma, y eso da pie a que ellos puedan discutir que la vida eterna es otra cosa. ¿Está bien? Sí, último. Gracias. De nada, Antonio, cuando lo veas a Mario, hacele esta pregunta, pero no digas mi respuesta. Ok. Porque él te va a dar la correcta. Y te va a dar cuenta que cómo se equivocó Villanueva. Bueno, pero... No, igual quedó claro. Igual tiene sentido lo que decís. Va a estar aprobado en mi materia, Antonio, por hacerme quedar bien. O sea, no sé si aprendió, pero por lo menos aprendió a quedar bien conmigo. Eso es positivo en su vida, ¿eh? Va a cambiar su vida. Muy bien. Jesús, la última historia de conflicto, es el tema del Mesías. ¿Sí? Ustedes leen, varias veces discutió este tema Jesús, y varias veces lo planteó de manera diferente. Es interesante que si ustedes leen Marcos, primer evangelio, yo sé que Mateo es el primer evangelio, ¿sí? Pero es como la Biblia, los primeros irán segundos. Marco escribió primero y lo pusieron en segundo lugar, no sabemos por qué. Marco habla del secreto mesiánico. Cuando alguien le quiere decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, no digas nada. Y de repente después dice Marco, bueno, ahora sí. ¿Sí? Jesús sabía que era el Mesías, él muchas veces lo dijo y otras veces no. Pero se confrontó esto, porque ellos entendían que el Mesías, ¿sí?, venía. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, pero no lo esperaba en la figura que vino. No solamente por el contexto militar. Ellos lo que esperaban
era un Mesías, algunos esperaban un estilo de Mesías militar, guerrero, pero especialmente esperaban un Mesías que restituyera el pasado, que restituyera el culto, que restituyera lo que ellos querían, el templo, el sacerdocio. Y cuando vino el Mesías planteó algo diferente, estar con los humildes, trabajar, ¿sí? Fíjense eso interesante, para mí es algo llamativo porque la Biblia tiene todo este contexto. La Biblia nunca, o las enseñanzas de Jesús, la enseñanza de los profetas, nunca están yendo para el lado que quiere la gente. Siempre están yendo para otro lado, dándole el resignificado, ¿no? Moisés, ejemplo que vimos en clase, 3 veces problema con el agua, 3 veces hizo lo mismo, o 2 veces hizo lo mismo, castigado, porque tenía que hacerlo de otra manera. ¿Sí? No sirve más. Esto no va más. Jesús, que supuestamente es supuestamente no, es el Hijo de Dios. Dije supuestamente, porque estaba pensando en otra cosa, que pido perdón. No soy ateo. Es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero para ellos, supuestamente, ellos mismos le preguntan a sus discípulos, cuando vos restituyas el reino de Dios, el reino de Israel, ¿nos podemos sentar a la izquierda y a la derecha? ¿Qué estaban pidiendo ellos? Volver al viejo orden, al orden que estaban acostumbrados, y Jesús plantea un nuevo orden. Siempre tenemos este contexto bíblico lo mismo, ¿sí? Porque Dios hace todas las cosas nuevas. No se ata del pasado. El pasado es circunstancial para Dios. Siempre tiene algo nuevo para hacer. Y cuando yo me ato al pasado y quiero que se vuelva a vivir lo del pasado, no estoy dejando que Dios obre. Estoy haciendo que Dios no obre. Profe. Sí. En los relatos de Jesús, muchas veces se preguntan, hay muchas dudas en los discípulos y de la gente, ¿no? Eso que denotaría que el mensaje que Jesús daba no era directo en todas sus esencias. Él daba el mensaje, pero no era directo, ¿no? Porque muchos políticos le pedían señales, hasta los sacerdotes. Después otros le preguntaban si era el Mesías o no. Después cuando le dijeron, ahora entendemos lo que tú nos hablas y no nos hablas por parábolas, es como que en toda la carrera ministerial de Jesús, o fue tan difícil lo que él planteó como Mesías para que lo entendieran ellos y que hoy lo entendamos nosotros, o realmente o estaba muy oculto para el hombre lo que era el Mesías y para nosotros, porque es lo que yo veo de lo que dicen los evangelios, ¿no? Esa ida y venida. El tema no es que Jesús era difícil. Jesús era claro y entendible. Lo que pasa es que los que lo escuchaban tenían un prejuicio previo. O sea, lo que dice Jesús choca con lo que ellos pensaban que iba a ser. Es la expectativa que ellos tenían. Entonces no entienden cómo Jesús se puede presentar como Mesías. Pedro, el caso de ejemplo Pedro. Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Juan el Bautista, ¿qué dicen ustedes? Pedro contesta, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Jesús le dice, muy bien, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni sangre, ni carne te lo ha revelado, te lo revelo. 2 minutos después, y Jesús dice, yo tengo que ir a sufrir a la cruz, en resumen. Y Pedro dice, deja de decir pavada. Pará, no diga esto.
sea, si vos sos el Mesías, no va a ir a morir a la cruz, ¿no? Esto medio como diciendo un consejero publicitario. No conviene que seas así. A ver, veníamos bien con el Mesías, quedate ahí. ¿Para qué decís esto? Y Jesús le dice, apártate de ti, de mí, Satanás. Apártate de mí. No quiero saber nada con vos. ¿Por qué no querés? Porque esa es la expectativa de Pedro. Lo que manifiesta el hermano y Juan, esa discusión hermosa donde va la madre, te puedo pedir algo, encima no fueron ellos, fue la madre. Sí, nene de mamá, que imposible. Y eran los hijos del trueno. Sí, cuando nacimos, Juan es el apóstol del amor. Yo no conozco ningún apóstol del amor que sea el hijo del trueno. Que habla de su mal carácter que tenían estos dos. Le pide, le dice, no, vos no sabés lo que estás pidiendo. O sea, sí, concepto no lo sabés. Después de resucitado, cuando va hablando con Pedro, y Pedro le dice Jesús a Pedro, bueno, Pedro, me amas, tú sabes que te quiero. Pedro, me amas, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Y que Pedro se pone triste. Pedro se da vuelta y lo mira al que el discípulo amado, que no se sabe quién era, nosotros decimos que Juan, otros dicen que era otro. ¿Qué va a pasar con este?, le pregunta. O sea, en la restitución de Pedro espiritualmente, dándole el sentido a su vida, perdonándolo por la traición, diciéndole cuál va a ser su ministerio, poniéndolo como líder de la iglesia en ese momento, Pedro se pregunta qué va a hacer el otro. O sea, no es que no entendió a Jesús. El prejuicio que tenían en la cabeza le llevaba a decir cosas que no son propias. Pasa lo mismo con los fariseos. Conocían la ley, conocían la norma, conocían las pautas. No entendieron a Jesús, era muy difícil Jesús. De hecho, Jesús era el más fácil hablando. Hablaba con parábola. Pero ¿cuál era el problema? Tenían un prejuicio en la cabeza tal que cuando leían, entendían el pasaje, no se quedaban pensando en lo que Jesús decía, sino se quedaban pensando en lo que ellos creían. Pero hay un segundo punto, dice la Biblia, que Jesús se lo explicaba a sus apóstoles, muchas cosas, y no a la gente. Era simple, pero tenían este concepto tan complejo en la cabeza que necesitaban una explicación. Estoy tratando de no ser yo complejo en la explicación. Me escucho como me retroescucho y me siento complejo, por eso sigo explicando, ¿no? Pero tiene sentido lo que dice, porque si vamos al caso hoy en día, las personas que no conocen a Dios o a Jesús, nosotros lo vemos súper simple y lo queremos presentar como muy simple, pero ellos tienen un preconcepto de quién es Jesús, de quién es Dios, y les es muy difícil justamente entender algo tan simple, ¿no? Es que, miren, nos pasa cuando vienen ustedes al seminario, cuando uno entra al seminario. Me pasó a mí cuando entré al seminario en el año 97, o sea, hace muchos años atrás. Sí, imagínense que yo entré en el año 97 y tenía 21 años. Pasaron 23 años del día que entré. Yo escuchaba hablar a los docentes, cómo me hablaban los docentes, y para mí yo necesitaba un diccionario. Es una barbaridad, este tipo no lo entiendo. Y mi papá era docente del seminario. Y yo viajaba con mi papá y le decía, la verdad no te entendí nada en clase. ¿Qué quisiste decir? Y mi papá me lo explicaba de manera tan simple, que escribía libros de chicos, mi papá. O sea, pues sí, el preconcepto que yo tenía de algunas cosas me impedía entender la simpleza con que me explicaban los otros. Esto pasa en el Nuevo Testamento. El preconcepto de Mesías, rey, protector, destructor, general, que va a restaurar el viejo orden de Israel, viene un tipo que va caminando por la gente y dice, bueno, hay que darle de comer a la gente, mandarlo a la casa. No tienen que darle de comer ustedes, como diciendo, eso es lo más simple. Si vos decís, este tiene hambre, dale de comer. La simpleza de Jesús, en su dinámica, desconcertaba a los tipos que estaban esperando otra cosa.
Claro, la mentalidad estaba en el horizonte de la ley, o sea, y Jesús estaba en el horizonte del reino de Dios. Son dos cosas distintas. Pero, exactamente, estaban planteando un ritual y Jesús planteaba una vida. Piensen en cómo nosotros nos comportamos cristianamente. Nosotros también planteamos un ritual a veces. Y Jesús nos plantea una vida. Nosotros estamos preocupados cómo vamos a hacer el templo, cómo vamos a hacer el culto en tiempo de pandemia y después de pandemia. ¿Sí? Todas las iglesias están pensando, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos el culto? Y Jesús está planteando, che, lindo el culto, pero ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a dar testimonio? Si lo del culto es secundario. O sea, lo que para nosotros es primario, para Jesús es secundario, ¿eh? Por eso dice, Jesús nunca dice, busquen los rituales, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No olvidemos, esa es la simpleza de Jesús. Volvé a la base, buscá a Dios. No es que era complejo el mensaje, era simple. A ellos se les transformaba complejo por el preconcepto que tenían y la expectativa que ellos tenían. Esto es lo mismo que cuando uno compra un auto. Yo cuando me compré la Duster hace 3 años, antes de ir a buscar el auto a la concesionaria, leí los manuales, vi video de cómo manejar la Duster. Miren que manejo hace un montón. Vi cómo se cambian las fotos, vi esto, llegué y se me paró un tipo y me dice, ¿usted sabe manejar? Sí. ¿Quiere que le explique cómo usar la Duster? Un viejito, que yo lo miré, si este me aplica, estamos perdidos, ¿no? Pagué un auto 0 kilómetros, pero lo va a aplicar él. No, veía que a otros se lo explicaba gente más joven, más dinámica. El viejito me explicó. Digo, sí, explíqueme. Como diciendo, bueno, no me queda otra. La hizo tan simple que me sentí mal. Digo, este tipo, me dice, pone la llave acá, arranca, pone primera y sale. No tiene nada más. No, es un auto, me dice. No es una nave espacial. Agarre el auto y lléveselo. O sea, no sé qué. El tipo me lo ha hecho simple. Me dice, use esta nata, haga esto y haga esto. Punto. ¿Sí? Pero el problema no era del viejito que me explicó. El problema era mío, que yo creía que me compré la nave espacial de la NASA. Y que necesitaba la nave especial de la NASA. Y no necesitaba la nave especial de la NASA. Necesitaba la camioneta. Salí y cargué nata. Y después desarmé un par de cosas que arreglé justo en el momento, ¿no? Que quise tocar porque pensé que era de la NASA. Pero, porque nosotros hacemos un preconcepto. El tiempo de Jesús tenían un preconcepto. Vino Jesús con lo más simple. Profe, disculpe. Sí. No es que nosotros hacemos un preconcepto. Justamente en pedagogía hay un autor que se llama Piaget que estudia, eso es una capacidad cognitiva de cada ser humano. Por eso es lo importante de siempre de construir lo que sabemos para poder construir lo nuevo. Sí. Sí, leí a Piaget, no, me cuesta un montón. Sé que los que son pedagogos te dicen, es una pavada Piaget. Yo veo el libro de Piaget y digo, lo único que me sirve para suicidarme ese libro, porque es imposible para mí entender. Pero es muy simple Piaget, ¿sí? Yo creo en la simpleza. Creo que hay muchas construcciones que hacemos que nos impiden entender el concepto básico. Y el cristianismo es básico. Aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, amar a tu prójimo y tener una vida. La consecuencia de mi relación con Dios me lleva a la iglesia. Pero una consecuencia no es el fin. Pero yo tengo un solo. Ustedes, con esto termino porque hace 2 horas que estamos. Usted tiene los ojos cuadrados. Yo tengo los ojos cuadrados. Además de la cara redonda. ¿Sí? Y nos vamos a ver en el final. Pero algo que yo aprendí a golpes y a golpes es esta idea de hay que orar para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y pasamos 14 horas orando, nos rascamos la vestidura. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios está en la Biblia. Anda y predica a la gente.
Entonces, mi accionar, la pregunta no es cuál es la voluntad de Dios, sino lo que voy a hacer, ¿da testimonio de que soy hijo de Dios? Yo me compré, gracias a Dios, en un tiempo que la sigo pagando y ahora creo que me complica la vida, una camioneta. Yo me podría haber comprado otro auto. Pero la pregunta que nos hicimos en ese momento no fue cuál es la voluntad de Dios. ¿El auto que me voy a comprar sirve para trabajar en el ministerio o no sirve? Yo me quería comprar una Ferrari. Yo amo la Ferrari. Me encantaría usar una Ferrari. 2 asientos descapotables rojos tirada al piso. Espectacular. En Moreno no podría salir a hacer los mandados. Primero me la afanaron, segunda se inundó, tercera se comió un pozo. No me sirve. O sea, no es tan difícil. Si el problema es que nosotros queremos cosas, queremos que baje Moisés, Elías, Samuel, y no diga, esto tenés que hacer. Cuando es simple, lo que yo hago tengo que hacer, dar testimonio. ¿De qué cosa? De lo que hizo Cristo en mi vida. Eso es demostrar la relación que tengo con Cristo. Cuando yo tengo una relación con Cristo, como tengo una relación con mi esposa, como tengo una relación con el club de mis amores, que se lo quiero mostrar a todo el mundo. Con Cristo es lo mismo. Cuando yo me relaciono con Cristo, se lo quiero mostrar a todo el mundo. Y no necesito que alguien me organice una campaña y que el pastor me diga, lo hago simple, lo hago yo. ¿Por qué? Porque quiero mostrárselo. No es tan compleja la vida cristiana, ¿eh? La hicimos compleja a nosotros, muchos rituales en el medio. No es tan compleja. Usted tiene que orar. No es que tienen que cerrar los ojos y estar 14 horas sentado en un lugar golpeándose el pecho. Señor, Señor, si se golpean 14 horas el pecho le va a dar un ataque al corazón. ¿No? Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? No, vos podés hablar todos los días. Podés estar con los ojos abiertos manejando y podés estar hablando con Dios. Había un hombre que yo conocía que me decía, mi altar es el volante del auto. Yo siempre decía, no cerré los ojos cuando hablas con Dios, porque un día se iba a estrellar. Y el tipo dice, yo voy orando y voy bendiciendo al que está en la calle y voy clamando porque va caminando. Ustedes tienen la posibilidad de tener su altar todos los días. Ustedes pueden hablar con Dios todos los días, caminando en su casa. Señor, bendice este día, bendice a mi esposa que me está pidiendo que levante la basura, Señor. No. Mi suegra que me llamó, que le caiga un rayo, también pueden pedir eso. No va a pasar eso. Por demostración, yo ya lo pedí varias veces. No con mi suegra, con otras personas. Con mi suegra es una santa, ¿no? Espero que Mendoza no caiga. Alexander se fue. Espero que Alexander me confirme que hay buen clima. Hay buen clima en Mendoza, ¿no? Sí, sí. Ponele. Listo. Me queda... No, ahí le cae un rayo, tenemos un problema. Pero ustedes pueden pedirle a Dios, no con los ojos cerrados, todo el tiempo. Pueden alabar a Dios todo el tiempo. La iglesia es una consecuencia de mi relación con Dios. Yo no voy a la iglesia a recibir, yo voy a adorar con otro a la iglesia. Sí. Y eso es más simple. Cuando entendamos eso como cristianos nos vamos a dar cuenta que las cosas son más simples. No son tan complejas. Porque Dios nos vino a simplificar la vida, no nos vino a complejizar. Si quería que fuera compleja, seguíamos con los rituales. ¿Se imaginan qué estaríamos haciendo nosotros ahora si tendríamos que sacrificar cabrito? En este tiempo de cuarentena nos fuimos todos al infierno. Porque no podríamos sacrificar nada. Nos hizo simple la vida. Hay que simplificar la vida, no complicar. Parezco Bernie hablando hoy en Puente de la Noria. No, pero... No. No soy Bernie. Pero esa es la idea que yo quiero que aprendan la Biblia. Los desafíos, no abandonen. Sé que es difícil la carrera, y que tienen problemas económicos, dificultad y que les gustaría otras cosas. Pero no abandonen. La vida es más simple de lo que creemos. Y Dios quiere hacérsela simple. Los espero a todos en el final. ¿Sí? Anótense. Con fe, con esperanza, dijo Scioli. Y quedó segundo. Pero bueno,
A veces puede salir bien, a veces puede salir mal. ¿Sí? Y pásenme los PowerPoint, quédense tranquilos, no hagan drama de lo donde no hay. Igual van a desaprobar todos, pero me pide la rectora que le diga que se anoten, nada más. O sea, ríanse, sonrían, ¿no? Están muy tristes. Miren, Daniela ya la hizo 5 veces y se va a anotar al final. ¿No, Daniela? Daniela está en otra. Ya está, listo. Bueno, Daniela me contesta después. Ella ve el video y me contesta después. ¿Sí? Bueno, profe, nos vemos en la prueba. En el final la vamos a pasar bomba. Bueno, yo la voy a pasar bomba, no sé ustedes. Ese concepto, la verdad, en las finales es donde yo disfruto. Pero no es tan difícil, creo. ¿Sí? Chicos, nos vemos. Mándenme los trabajos. Fue una bendición estar con ustedes. Seguramente en otra materia nos veremos en la carrera. ¿Sí? No el cuatrimestre que viene. El año que viene, ¿sí? Dios los bendiga. Bueno, Chao, hasta luego. Dios bendiga a usted también. Chao, chao.